Muy bien. Me ha tocado hablar entonces por algunos minutos sobre la centralidad de Cristo en la predicación y en el ministerio del apóstol Pablo. Y no podría haber un texto más apropiado para hablar sobre ello que el texto que nosotros encontramos aquí, donde el apóstol Pablo literalmente exalta la importancia que tiene la predicación cristocéntrica en la iglesia. No cualquier iglesia, una iglesia problemática, una iglesia difícil. Habían 3 grupos de personas que seguían líderes diferentes dentro de la iglesia. Por eso que el apóstol Pablo en el capítulo 1 va a decir que oí hablar que entre vosotros hay divisiones. Algunos dicen, yo soy de Pablo. Otros dicen que yo soy de Apolos. Otro de Cefas y otro de Cristo. 4 grupos dentro de la iglesia. Luego enseguida en el capítulo 5 nos encontramos con un caso de inmoralidad. El apóstol Pablo usa las palabras potentes, cosas que ni siquiera se oyen en el mundo, ocurren dentro de la iglesia. Entonces, en ese contexto y también de los abusos que habían en la iglesia con relación a los dones espirituales. Una iglesia compleja, difícil. Sin embargo, el apóstol Pablo entonces dice que cuando llegó a ellos, nada quiso saber entre ellos, sino solamente una cosa, Cristo. Y crucificado. En el versículo 21 del capítulo 1, él entonces va a decir algo muy importante para nosotros, de veras importante, principalmente los días en los cuales nosotros vivimos hoy, que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, la predicación del Evangelio es el método de Dios para salvar. Y también es el método de Dios para edificar a la iglesia. Por lo mismo entonces, la predicación es fundamental y central en la vida de una iglesia cristiana. Porque es el método de Dios, no es el método del apóstol Pablo, ni de los reformadores, ni nuestro. Es el método de Dios, es lo que Dios soberanamente quiso. Es el medio que Dios estableció por el cual entonces los pecadores pudiesen ser salvos. La predicación entonces de Dios es el principal método usado para poder traer los pecadores a la gracia de Dios. Surge inevitablemente entonces la pregunta: ¿y qué vemos nosotros hoy en la iglesia evangélica? ¿Ese es el método que se está utilizando en nuestros púlpitos? ¿Es eso que se está haciendo? ¿Es eso que se ha hecho en el transcurso de la historia de la iglesia? Lamentablemente tenemos que decir con tristeza y pesar que no lo es. La predicación hoy en la iglesia evangélica principalmente es algo que está relegado a una esquina de la iglesia. Es lo más cansativo para mucha gente. La predicación del Evangelio en la hora del culto es lo más cansativo. Y un buen predicador, como lo dijo una vez el primer pastor brasileño, que alcanzó a tener doctorado en teología, y una de sus tesis fue que el buen predicador debe utilizar apenas 8 minutos para exponer la palabra. Porque según él, Gilton de Moraes dijo, porque solamente en 8 minutos la gente coloca atención. Después, nada más. Y es inútil utilizar más tiempo.
De tal forma que la predicación, y a la gente eso le encanta. Le encanta. Ya no se habla en predicación, se habla en una reflexión, en un pensamiento. Un hermano va a traer hoy día un pensamiento, una charla, no predicación. La predicación, nosotros notamos hoy día, el pastor Pablo Anglada lo dice claramente en una de sus obras, puede ser comparada la predicación hoy día de la iglesia a una isla que cada vez va perdiendo más y más terreno y va quedando una cosa cada vez menor. ¿Por qué eso? Porque lógicamente que se perdió una de las principales doctrinas en la vida de la iglesia, la autoridad de las Escrituras. No se cree más en la autoridad de las Escrituras para predicar el Evangelio. Hoy como que se nos induce a pensar que si un pastor conoce la Biblia, las Escrituras, pero no tiene cursos en filosofía, en psicología, está mal preparado para enfrentar el ministerio. Lo que nosotros refutamos de cara. La palabra de Dios es la autoridad para nosotros, toda suficiente. Y en ella nosotros encontramos todo un manantial de vida, suficiente para bendecir a la iglesia y para salvar a los perdidos. Pero la teología liberal hizo con que se perdiera la credibilidad en la palabra, de tal forma que entonces la gente pregunta, ¿y de qué vale entonces estar escuchando sermones y más sermones y más sermones? Si eso ya pasó de moda. Eso valió en un tiempo, pero no ahora. Porque se cree que el hombre de hoy es diferente al hombre que vivió en los tiempos bíblicos. El hombre ahora es otro, sus necesidades son otras. Hay que cambiar el discurso. La predicación también hoy no es el centro hoy en la vida de la iglesia, también por el gran espacio que ha ocupado y ocupa la adoración pública. Mucho tiempo cantando, muchas alabanzas, y más, y las ministraciones van, y las ministraciones vienen, y se hacen conferencias y más conferencias. Cuando se le da la oportunidad al predicador, la gente ya está saturada. Pastor, 20 minutitos, por favor. Por favor. Acuérdese que tenemos puros jóvenes. A los jóvenes les gusta la música. A los jóvenes les gusta el rock. Entonces hay que darles ahí, porque si no, se nos van. Pero esa gente está perdida en la iglesia. Pero es mejor que estén perdidos en la iglesia y no en el mundo. Lo que me parece trágico. Más peligroso aún, un pecador perdido dentro de la iglesia creyendo que es salvo. Por otro lado también, la iglesia, la predicación, que es el método de Dios, va perdiendo más espacio cada vez porque el entretenimiento también hace parte integral del culto. La idea esta de que hay que entretener, hay que divertir, hay que agradar. El culto es para las visitas, es para el hombre. Tenemos variedades de programas en algunas iglesias como, por ejemplo, testimonios en el culto. La gente ya está cansada con las predicaciones. Entonces pidamos que alguien nos cuente un testimonio. Y ahí en el testimonio entonces viene alguien y dice, yo estaba perdido, estaba en la cárcel, yo maté a un hombre, le enterré la cuchilla, sangró, derramé sangre, yo era marihuanero, yo era drogado, pero un día conocí el Evangelio, y tuve una revelación. Y a la gente le fascina eso, le fascina.
Porque es algo nuevo, da nuevos bríos a la iglesia. Predicación, no, ya estamos cansados, es muy cansativo eso. En los cultos tenemos bastantes a veces gente participando. Sin contar también en la presentación a veces de los visitantes de una forma desmedida. Hoy día tenemos a un juez, hoy día tenemos a un doctor, hoy día nosotros tenemos al alcalde, un día nosotros tenemos y flores y más flores y más flores. Y ahora entonces el grupo de alabanza vamos a cantar una canción para nuestras visitas. Gastando tiempo con esas cosas, sin contar con algo que crece cada día más, incluso es preocupante porque hasta algunos pastores de tradición reformada ya han cedido un poco esta cosa del teatro, el drama y el sketch en el culto. Y la predicación del Evangelio cada vez más hacia el rincón. Nosotros estamos aquí en un lugar que no es nuestro, por eso que el púlpito está aquí, pero en la iglesia el púlpito está en el centro, porque este es un aviso. El púlpito es lo central, porque es el método de Dios. Si queremos nosotros ser bendecidos por Dios y por la gracia del Señor. Sin contar que la predicación también ha sido terriblemente perjudicada por la gran influencia que ha tenido también la obra de Rick Warren, una iglesia con propósito. Himnos no se cantan más, porque a la gente no le gusta. He escuchado mucha gente decir, a mí me gustan los himnos, pero me gustan a mí, que soy viejo. A los jóvenes no les gusta. Entonces, yo canto himnos en mi casa, no en la iglesia. Ahora es música moderna, metálica. Todos esos principios que utiliza, entonces, Rick Warren ha influenciado. Y nosotros sabemos que las obras de Warren son una de las más vendidas en el mundo. Para que usted tenga una idea, el libro Una vida con propósito está considerado entre los 100 libros más vendidos de la historia de la humanidad. Aparece por el número 74 aproximadamente en la lista de los libros más vendidos. Pierde para las Crónicas de Narnia y para las obras de la señora Ellen G. White. Influencia muy fuerte. Y América Latina ha sido barrida y sacudida por estos movimientos. Ha dado con que ha sido sacrificado lo central en la iglesia, que es la predicación, el método de Dios. Me gustaría presentar por algunos minutos, entonces, hermanos, los argumentos bíblicos sobre este método de la predicación. ¿Qué dice la Escritura cuando habla sobre la predicación? ¿Por qué es el centro? ¿Por qué es el motor de una iglesia? ¿Por qué es la función principal de un pastor? Porque la Biblia lo dice abiertamente. Empezamos con lo más fuerte, no podría ser otra cosa. Contemplemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios. Dice la palabra, entonces Jesús inició su ministerio con una predicación y nada agradable. Arrepentidos y convertidos, porque el reino se ha acercado. El Señor empieza su ministerio predicando. Luego nosotros vemos a los discípulos que recibieron la orden de ir y predicar el Evangelio. Entonces Mateo va a decir, y yendo, predicad. Es el método de Dios, que lo vemos en la Escritura. Los discípulos, después del Pentecostés, inician su ministerio predicando. En Grecia ya estaban echados los fundamentos del teatro, del drama. Ya estaban funcionando en Grecia.
Y Jesús no manda a sus discípulos a Grecia para que vayan a hacer una capacitación en un fin de semana, para que puedan incluir entonces el teatro y el drama en la evangelización. Los discípulos después del Pentecostés inician su ministerio predicando. El contenido del mensaje: arrepentidos y convertidos, porque el reino ha llegado. Trágico, podríamos decirlo tragicómico. Tragicómico. La iglesia no reconoce este método. Sin embargo, pasme, el diablo lo reconoce. El diablo reconoce el poder de la predicación. Por eso es que cuando se levanta la persecución contra la iglesia en Jerusalén, entonces los líderes religiosos los llamaron y les intimaron que de ninguna manera hablasen. Miren, hagan todo lo que quieran. Solamente les pedimos una cosa: no hablen. No hablen. No enseñen. No llenen Jerusalén con esa doctrina. Porque el diablo sabe el poder que tiene la predicación. Que cuando nosotros predicamos la palabra, las balas nuestras no son de papel mojado. Que cuando nosotros predicamos la palabra, no es con esta lapicera que antiguamente nosotros, cuando estábamos en la escuela, jugábamos, le sacábamos la tripa a la lapicera, ¿ya? Confort en la lengua. ¿Ya? La predicación del Evangelio no es eso. No es papel mojado en el pecador. Es un fusil con armas de fuego que destruyen la integridad o el corazón duro del pecador. Es la predicación. El diablo lo reconoce. Se levantó una persecución contra la iglesia. ¿Y cuál fue la exigencia? No hablen. No hablen. Por favor, no hablen. Pero los discípulos dijeron: nosotros no podemos dejar de cantar. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y los discípulos, cuando son intimados por las autoridades a que no hablasen, los discípulos fueron libres, se fueron a la iglesia, llamaron a la iglesia y dijeron: tú, soberano Señor, que hiciste los cielos y la tierra. ¿Ya? Hicieron un pedido. ¿Ya? Tembló el lugar donde estaban y ellos dijeron: y Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hablen tu palabra. La palabra tiene poder. La palabra es el método de Dios. Y es lo más importante en la vida de una iglesia. Puede ser que la iglesia a veces no tenga comunión. O comunión, me estoy refiriendo sarcásticamente al cafecito a veces, al tecito. La iglesia pobre, no hay coinonía. Puede ser que no hayan esas cosas, puede ser que no haya música, pero si hay predicación, está todo, lo tenemos todo. Cuando Pedro y Juan fueron presos, dice la palabra que un ángel le abrió las puertas y los dejó libres. Y el ángel les dijo: id. Y puestos, dijo el ángel, id y váyanse al templo. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Les abrió la cárcel y les dijo: hermanos, váyanse al templo y pónganse en pie y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué es eso?
Por ventura el ángel les dijo, saben, ustedes ya que están libres, váyanse y organicen un ministerio profético. Inmediatamente. El ministerio de los milagros. Reuniones para un pasillo de los milagros. La cura y la libertación, la prosperidad. Ustedes están libres, váyanse, pónganse en pie en el templo, predicación y hablen todo lo que está concerniente a esta vida. Todo. No algunos temas. Todo, en las palabras del apóstol Pablo, les he hablado todo el consejo de Dios. Otra cosa importantísima con la cual voy a argumentar que la predicación de la palabra es el método bíblico. La iglesia primitiva había muchas. Yo soy uno de los fascinados, hermanos, por el libro de Hechos de los apóstoles. La iglesia había pobres y habían algunos ricos. Y los ricos vendían sus cosas voluntariamente porque no habían campañas de nada. No habían campañas. Y tampoco habían crisis con la cosa del diezmo. Eso era una tontera para ellos. Porque alguien podría decir que en el Nuevo Testamento no hay apoyo para la práctica del diezmo. No, ese no era problema para los nuevos discípulos. No era problema. Porque ellos no se preocupaban con él. Ellos daban todo. Y voluntariamente, porque ellos pensaban, no puede ser que nosotros tengamos 2 casas, 3 casas, y hay hermanos en la iglesia que no tienen dónde vivir, no tienen que comer, no tienen con qué calentarse. Iban y vendían sus propiedades y traían los recursos a los pies de la iglesia. Los discípulos tomaban los recursos, compraban cosas y suplían las necesidades de todos. Pero la iglesia empezó a crecer. Imagínense esto con 3.000 personas, 120, después 3.000. Con una predicación. Después ya el número salta de 3.000 a 5.000. Imagínense una cena para 5.000 personas. Una ayuda para muchas personas. Empezó a crecer. Los discípulos pararon la oreja y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para andar sirviendo. Los que piensan a veces que el pastor tiene que andar visitando, el pastor tiene que andar haciendo esto, el pastor tiene que andar haciendo esto. ¿Y dónde es el pastor? Así como una especie de un pastor virutilla, ya que sirve para todo, sirve para el piso, sirve para pasarle a las ollas. Sirve el pastor virutilla, sirve para todo. ¿Dónde está el pastor? Mira, aquí falta la pintura. Bueno, ¿y el pastor? La iglesia, los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para andar sirviendo las mesas. No es justo. Nosotros no fuimos llamados para eso. Ustedes llamen ahí a hombres llenos de buen testimonio, llenos de fe y del Espíritu Santo, que puedan servir a las mesas. Si en la iglesia primitiva, los que tenían que servir a las mesas, tenían que estar llenos del Espíritu, imagínense los que tenían que predicar. Caramba. Y ellos entonces dijeron, después de haber escogido los diáconos, ellos dijeron, nosotros entonces persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos capítulo 6, 2 y 4. Un gran principio fundamental en la vida de una iglesia, en la vida de un pastor. Su función no es visitar, principalmente, usted lo puede hacer, lógico, pero usted no está llamado para andar en la calle y solamente en la calle. Su función es estar trancado en una pieza, orando, estudiando la palabra y predicando. Y preparar el sermón. Esa es su función. Esta es la nuestra. Hernández Díaz, interesante que él dice así. Un miembro de la iglesia pasó por la casa del pastor y vio que el pastor estaba en su gabinete, estaba estudiando. Oh, pastor, descansando, descansando. Hernández Díaz dice, lo mira y le dice, no hermano, no estoy descansando.
estoy trabajando. Al otro día, Hernández Díaz está en el jardín de su casa. Está en el jardín de su casa, está moviendo la tierra, las rosas, las flores. Pasa el mismo hermano y le dice, pastor, ahora está trabajando. No, hermano, ahora estoy descansando. ¿Me entiende? La gente a veces dice, oye, ¿qué hace el pastor? Hermana, ¿qué hace el pastor? No, está en su pieza. Durmiendo estará. Los discípulos sabían que eso era fundamental, la predicación de la palabra. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a parar frente a la iglesia siendo nosotros pecadores? ¿Cómo es que nosotros nos vamos a parar ante la iglesia para hablar sobre el decreto? Que a la gente le haga la cabeza dada vuelta para el otro lado. Y sin argumentos, sin nada. Hay que estudiar la palabra, porque hay que predicar la palabra. Sigamos. Le dieron muerte a Esteban. Y dice la palabra que se levantó una gran persecución en la iglesia. Y todos fueron esparcidos, menos los discípulos, que se quedaron en Jerusalén. Todos los demás fueron esparcidos por todas partes, y por todas partes iban anunciando el Evangelio. Porque la palabra es el método de Dios. Pregunto, ¿qué le encargó el apóstol Pablo a Timoteo en medio de una profunda crisis que había en la iglesia? Timoteo, escucha, jovencito, ven aquí. No vayas a caer en la influencia de las bancas. Que las bancas digan lo que tienes que hacer. Haz una cosa, solo una cosa, predica la palabra. A tiempo y afuera de tiempo. Predica la palabra. No le dijo, oye, preocúpate de estudiar psicología. Preocúpate de estudiar leyes, porque en la iglesia hay universitarios. En la iglesia hay jueces. En la iglesia hay gente intelectual. Tú tienes que ser intelectual también. Ridículo. Aquí, hermanos, en la iglesia del Señor, las capacidades intelectuales son irrelevantes en el crecimiento espiritual. Aquí el hombre que tiene letras y el que no tiene letras pueden crecer juntos en la gracia del Señor. Nadie puede pensar que yo no tengo estudios, tengo quinto básico. No importa, no interesa. Todos podemos crecer en la gracia del Señor. Y aquí tenemos el texto glorioso cuando Pablo le escribe a los Corintios. Nada me propuse saber entre vosotros, sino solo una cosa. Cristo Jesús y este crucificado. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Consideramos entonces, viendo que ante la Biblia Sagrada el método de la predicación tenía una gran importancia en la iglesia, pasamos a considerar entonces el tema principal de la predicación del apóstol Pablo: Cristo y este crucificado. Dice el apóstol Pablo en el versículo 22, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. ¿Ya? Tenemos aquí a los neo y a los a los neopentecostales que quieren señales. Yo quiero congregarme en una iglesia de poder. ¿Y qué es lo que es eso, hermano? ¿Qué es lo que es eso? No? Que la gente se caiga. Y aparecen unos que torean a la gente y van cayendo como un dominó. Ese es un ministerio extraordinario. Eso es lo que busca la gente hoy. Y eso pide la gente. Oiga, pastor, ¿por qué en la iglesia aquí no se hacen estas cosas? ¿Por qué no ocurren milagros en nuestra iglesia? Esta herejía es antigua. Los judíos pedían señales. Jesús dijo, una generación espiritual pide señal. Una generación adúltera y perversa quieren señales, porque son curiosos. Solamente eso. Los griegos buscan sabiduría.
que algunos a veces creen que el mensaje, mientras más intelectual, mientras se usen palabras más técnicas, mejor. Ni señales, ni sabiduría les voy a dar. No les damos lo que ellos piden, ni lo que ellos buscan. Les damos lo que ellos realmente necesitan. Cristo y este crucificado. Eso les vamos a dar. ¿Por qué Pablo, preguntamos? Muy bueno. Me habían dicho que era pipeño. Dije, entonces quiero. No, dijeron que era jengibre con naranja, entonces no quiero. Bien. ¿Por qué el apóstol Pablo entonces, pregunto, por qué el apóstol Pablo decide predicar en su ministerio a Cristo crucificado y no a Cristo glorificado? ¿Por qué? ¿Por qué hacia abajo y no hacia arriba? ¿Por qué? Porque hablar de la cruz de Cristo es hablar de lo que Dios tuvo que hacer para salvar al pecador. Es esto lo que el pecador necesita. Cuando el apóstol Pablo dice, yo predico a Cristo y este crucificado, él nos está hablando de lo que Dios tuvo que hacer para salvar al hombre. Enviar a su Hijo a morir en la cruz. Porque el pecado es nefasto. Porque la sangre de bueyes no puede. El cumplimiento de la ley por parte del hombre no puede salvarlo. Además que nadie puede cumplir la ley. Solo el sacrificio de Jesús en la cruz, escándalo para el hombre. Pero para el salvo es la gloria de Dios. Y eso vamos a predicar. Cuando el apóstol Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y este crucificado, no significa necesariamente que toda vez que nosotros nos subamos al púlpito tenemos que hablar sobre la cruz. ¿En qué sentido? Solamente decir, hermano, Cristo murió. No. Cuando el apóstol Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y este crucificado, eso significa que predicar a Cristo crucificado, y al predicar a Cristo crucificado, nosotros estaremos tratando ineludiblemente sobre algunos temas. Que para estos temas, la única solución es el sacrificio de Jesús. Alguien podría decir, ¿por qué, pastor, usted directamente no está siempre predicando mensajes evangelísticos? ¿Por qué? ¿Ya? Es porque si nosotros tratamos sobre estos temas, tenemos que llegar a la cruz. Como decían los puritanos, colocamos nosotros esta doctrina determinada y hacemos una raya directo a la cruz. Entonces nosotros, hermanos, estamos predicando a Cristo y a este crucificado cuando nosotros, por ejemplo, tratamos sobre la santidad de Dios. Predicar sobre la santidad de Dios y los atributos de Dios es predicar a Cristo crucificado, porque se nos habla de que Dios es santo, que nosotros estamos arruinados por el pecado y que no podemos llegar a Dios a no ser por un sacrificio que hizo el Hijo de Dios en una cruz. Predicar a Cristo crucificado es tratar ineludiblemente de temas como la santidad de Dios. Y usted, si está predicando esto, usted está predicando a Cristo crucificado. La santidad de Dios, la justicia de Dios, la soberanía de Dios. Cuando nosotros hablamos sobre la caída del hombre, su pecado y su castigo, está hablando de la cruz de nuestro Señor. Cuando nosotros hablamos de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, nosotros estamos hablando de Cristo Jesús como el único mediador, estamos predicando a Cristo crucificado. Cuando nosotros tratamos sobre la depravación total, estamos hablando de Cristo crucificado, porque estamos diciendo que el hombre no puede, el hombre no quiere, el hombre no puede ser salvo por las obras. Necesita de alguien que lo lleve al Padre.
Cuando nosotros predicamos sobre la justificación por la fe solamente, nosotros estamos predicando a Cristo crucificado. Cuando predicamos sobre la santificación del cristiano, un tema muy importante, principalmente para los que creemos en la perseverancia de los santos, que nuestros enemigos nos dicen así que, buena la cosa. Una vez salvo, siempre salvo. Soy salvo, entonces me voy al mundo, hago lo que quiero. Después llego y vuelvo. Pero aquí tenemos un temazo como la santificación. Que si una persona no es santificada y no vive una vida santificada, no es cristiana. Predicar sobre la santificación es predicar sobre Cristo crucificado. Predicar sobre el arrepentimiento para salvación es predicar a Cristo crucificado. Predicar sobre la perseverancia de los santos es predicar sobre Cristo crucificado. Porque es por la gracia que emana de la cruz que nosotros perseveramos en este santo camino. Cuando predicamos sobre la ley de Dios, la iglesia del Señor, el juicio de Dios, la terrible existencia del infierno, estamos predicando sobre Cristo y este crucificado. Porque si existe un infierno, si existe un cielo, como la palabra de Dios lo afirma, ¿cómo el hombre puede verse libre del infierno? La cruz. La cruz. ¿Y cómo el hombre puede ir al cielo? La cruz. La cruz. Por eso que el apóstol Pablo y todos estos temas que yo acabo de mencionar, usted los va a encontrar todos en el libro de Romanos. Por eso que en el libro de Romanos tenemos todo el Evangelio. Todo el Evangelio. Agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. Y el contenido es Cristo y este crucificado. Y exactamente el apóstol Pablo lo va a decir en su carta en el libro de Hechos, Lucas. No hay problema conmigo, me voy, nunca más ustedes verán mi rostro. Pero que quede una cosa clara, yo les prediqué a ustedes todo el consejo de Dios. Y eso implica a veces, hermano, aunque usted no lo crea, hablar sobre contribución financiera. Porque Dios, en su soberanía, casó, aunque les suene raro, Dios casó la verdadera espiritualidad con la contribución financiera. Todo el consejo de Dios hay que predicar. Hablando sobre todo el consejo de Dios, estaremos predicando a Cristo y este crucificado. Entonces los puritanos decían, tomar cualquier tema de estos es trazar una raya directa a la cruz. Porque si hablamos de la ley, vamos a terminar en la cruz. Porque la ley no podemos cumplirla. Cristo es nuestro ayo. La ley es nuestro ayo para conducirnos a Cristo Jesús. Por la gracia somos salvos. La cruz de Cristo nos muestra cómo los hombres pueden ir tan lejos en el pecado. Y al mismo tiempo, cómo Dios puede ir tan lejos para salvarlos. La cruz nos habla sobre el terrible poder que tiene el pecado, que fue necesario que el Hijo de Dios viniera a este mundo para redimirnos de la maldición de la ley. La palabra más sencilla y la palabra más profunda en la teología es: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Varios teólogos citaron: toda mi teología se resume a esto: Cristo murió por mis pecados. El centro, el corazón. Por eso que a veces nosotros nos preocupamos, hermanos, a veces cómo está la gente que concurre, que va a los cultos, donde se habla de todo menos de la palabra de Dios. En el mínimo las conversiones serán mínimo sospechosas.
Un tercer punto que quisiera tratar con ustedes, hermanos, ya para ir acercándonos al término. Yo sé que esta palabra les consuela, ya acercándonos al término. Pero alguien ya dijo, pastor, ya lo conocemos. Cuando usted dice para terminar, son 30 minutos. ¿Ya? No. El poder del Espíritu Santo en la predicación. Cristocéntrica. Hoy, hermanos, mucho se ha hablado sobre el tipo de predicación que más conviene a la iglesia. Y el doctor Lloyd Jones, voy a abrir aquí un paréntesis y decir lo siguiente. El libro, la obra clásica del doctor Lloyd Jones, intitulada Predicación y Predicadores. En portugués yo lo tengo, Pregação y Pregadores. Predicación y Predicadores es la obra más clásica que por lo menos yo conozco hasta ahora y completa sobre la predicación. Y él dice así: con gran frecuencia cuando se dictan conferencias sobre la predicación, los expositores se apuran a tratar sobre métodos, maneras, medios y técnicas. Y entre los reformados, ¿ya?, se cree que si el sermón es expositivo, estamos al otro lado. Hoy se cree entonces, hay una fiebre, que un sermón expositivo, y yo lo digo personalmente, hermanos, considero que es lo más apropiado que nosotros debemos hacer. Dejar que la palabra hable, dejar al león suelto en el púlpito. Predicar sobre series, sobre libros de la Biblia. Usted no tiene que preocuparse con, voy a hablar sobre el divorcio, pero aquí hay gente que se está divorciando, van a pensar que yo estoy con chanfle. ¿Ya? Predique sermones expositivos en serie. Usted no tiene que preocuparse con nada porque usted va a barrer con todo. Lo lamento, está aquí el texto. Si le toca a usted, mañana me podrá tocar a mí. Voy a predicar toda la palabra de Dios. Entonces algunos piensan que predicando el sermón expositivo, sermón expositivo, un altar al sermón expositivo. El sermón expositivo es excelente, pero y si el predicador realmente predica de una forma expositiva, está listo para subir al púlpito. ¿Qué tipo de sermón? Tópico, temático, expositivo. Estamos listos. Gran sermón. Y me parece, hermanos, que esto no es verdad. Y trae una especie de un peligro, ¿ya? Porque usted puede tener un sermón expositivo, puede tener técnica, puede tener griego, puede tener exégesis, puede tener historia, puede tener aplicaciones, ganchos, citaciones, ¿ya? Puede tener todo, pero hay un elemento que es esencial: la unción del Espíritu Santo de Dios. Tener un sermón expositivo es como el valle de los huesos secos. Resucitados, antes de ser resucitados, se juntó todos sus huesos con huesos, nervios con nervios, carne, piel. Y estaban ahí, un ejército. Pero aún no había entrado en ellos el espíritu de vida. El sermón expositivo puede ser eso. Un ejército, parece todo perfecto. Pero hay un elemento esencial en la predicación que tiene que estar presente: la unción, el poder, el toque de Dios. La matemática de Dios, entonces, es sermón expositivo más unción. ¿Me entiendo, no? Sermón expositivo más unción. No es solo un sermón expositivo.
Tengo solamente el sermón expositivo. Y el otro dice, yo tengo la unción. Y no tiene el sermón. Y mete boche, y mete ruido, y se le hincha la yugular. Y todo ese predicador está lleno de la unción porque está rojo, está morado, perdió la voz. Es una señal contundente de que el hombre es eficaz. El método de Dios es un sermón. El predicador con una unción. Y aquí estamos hablando de otra cosa. Porque subir al púlpito con una unción no lo va a adquirir usted viendo y asistiendo videos de Paul Washer. No lo va a adquirir usted con los videos de John Piper, ni de Lawson. Usted incluso puede imitarlos, pero será como un metal que suena. Porque hoy día como que se corre, como que se levanta la fiebre de imitar este otro. No, Paul Washer, hay que predicar como él. Sí, pero él tuvo una experiencia con Dios y tú tienes que tener la tuya. Para subir al púlpito tú tienes que tener esta unción. Si no la tienes, mera palabrería, puro bla, bla, bla. La gente va a dormir. No le vas a mover un pelo a nadie. Porque si tú crees que tu función es solamente preparar el sermón y después llevarlo listo, y estudiar el sermón, lo tengo listo. No necesito estudiar más porque ya está todo listo. Estoy preparado para predicar. Tienes que subir con una unción. Y esa unción deriva de la práctica constante y permanente de la oración. Y digámoslo, hermano, lo más difícil en la vida cristiana y en la vida de un pastor es mantener una vida disciplinada en la práctica de la oración. Porque cuesta. Y usted va a ver allí el gran poder y la manifestación del pecado. Como dijo el doctor Lloyd Jones, usted no va a ver la manifestación del pecado en un hombre que está durmiendo en las veredas de una calle, embriagado, y con el sol en la cara o con el frío. El poder del pecado no lo verás allí. El poder del pecado lo verás en un santo regenerado, arrodillado, no logrando orar bien. Arrodíllese para ver cómo el pecado zapatea. Arrodíllese. Y usted se arrodilla y no sé de dónde le viene un sueño. ¿O no? ¿O me pasa a mí nomás? O usted se arrodilla y es difícil orar. Es difícil. Hay que pasar las nubes. Demora tiempo. Veamos la unción en el ministerio de nuestro Señor. Jesús inició su ministerio y dice, el propio Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Tenía necesidad él, siendo Dios? Pero vino sobre él una unción. Usted está frito. Si usted es predicador y dice, esto no es para mí, porque eso ya cesó, paró. Pastor, ¿usted es continuista? Porque ahí empieza la cosa. No, soy continuista, soy cesacionista. Y con esas tonteras, y perdemos lo que la Biblia realmente dice. Jesús tenía una unción que le vino de la presencia del Espíritu de Dios, que es vital, central en la vida del predicador. Los apóstoles, la misma cosa. Jesús le dijo a los discípulos, no se alejen de Jerusalén. Oiga, pero ellos hicieron un seminario. No fue en Estados Unidos, ¿ya? En los mayores seminarios reformados del planeta. Están preparados para predicar. Pasaron durante 3 años
16 horas por día con el maestro. Jesús les dijo, no se atrevan a salir. No se atrevan a salir de Jerusalén sin recibir la unción. Ustedes necesitan una unción. No prediquen sin la unción. Esperen en Jerusalén hasta que Dios cumpla con su palabra, con su promesa. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Cuidado cuando de repente decimos así, pero que cuando yo fui cristiano recibí el Espíritu y lo recibí todo el paquete de bendiciones lo tengo todo. Nosotros necesitamos desesperadamente de una unción celestial. Y principalmente nosotros que de repente tenemos por nuestras posiciones, corremos el peligro de que solo intelecto, solo cabeza, solo estudios y nada de oración, de quebrantamiento, de buscar a Dios en oración, nada de eso. Y creemos que estamos bien preparados para predicar a Cristo crucificado con gracia y poder. La unción tiene que estar presente. Porque si ellos la necesitaron, Jesús y los discípulos, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda usted? Nosotros que somos limitados con las palabras, con las ideas. A veces, hermano, estamos predicando y va y nos da un blanco. ¿O será que me pasa solo a mí? Chuta, ¿dónde estaba? ¿De dónde estaba? ¿De qué estaba hablando? Y eso en fracción de segundos. Necesitas una unción. Necesitas un poder para que la iglesia pueda ser bendecida. Esta unción nosotros debemos buscarla permanentemente en oración y con lágrimas. Señor, revísteme de poder, porque yo no puedo, pero tú eres poderoso. Vea lo que dijo el apóstol Pablo aquí a los Corintios. Mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es algo fundamental. El apóstol Jesús, los discípulos, el apóstol Pablo tenían esta unción. Cuando le escribe a los tesalonicenses, dice, porque nuestro evangelio no llegó hasta vosotros solamente en palabras, sino también en poder. Nuevamente escribe el apóstol Pablo, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Poder. Poder. ¿Qué hablar, hermanos, en la historia de la iglesia? ¿Qué podríamos hablar nosotros sobre la unción cuando nosotros pensamos en la vida de Whitefield? Un hombre extraordinario. ¿Cómo nosotros podríamos explicar, por ejemplo, el ministerio de Charles Spurgeon, que predicaba para más de 6,000 personas sin micrófono? Parece que este hombre tenía 7 pulmones. Tenía un poder extraordinario, sin micrófono, sin nada. ¿Cómo explicamos el ministerio de Charles Spurgeon? ¿De qué forma? Había sobre él un poder, había sobre él una unción, algo sobrenatural que había estado con él, acompañándolo en su ministerio. El ministerio pastoral, la predicación cristocéntrica, no es solo cabeza, no es solo intelecto, es un peligro grave y inminente. Nosotros debemos buscar la gracia de Dios desesperadamente, y subir al púlpito como si hubiésemos acabado de tener una audiencia con Dios. Y esto es necesario. ¿Recuerdan ustedes probablemente la vida y el ministerio de David Morgan? David Morgan, él lo cuenta. Dice que por muchos años fue un pastor normal. Un pastor donde en su predicación nunca ocurría nada. Y de repente escuchó a un predicador hablar sobre esta unción, la necesidad de ser ungido por el poder del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios es esencial, que acompañe la vida del predicador.
Es esencial y fundamental, además que algunos de nosotros somos pésimos comunicadores. ¿Ah? Algunos son enredados, son medios lateros, y sin unción es hacer dormir a la gente. No va a haber edificación. Tiene que haber una unción. Y David Morgan dice que por muchos años de mi vida yo fui así, hasta que oí que era necesario eso, y lo busqué. Y un día me fui a dormir, dijo él, como David Morgan, y desperté un otro hombre. Me fui a dormir como ratón y desperté como león. Y él notó que había en él una unción extraordinaria y empezó a predicar y la iglesia empezó a despertar. Y esto es fundamental. Por eso yo creo que dedicarse al ministerio pastoral exige tiempo completo, porque tiene un precio elevado poder buscar a Dios con lágrimas y ser ungido. Y nosotros a veces algunos dicen, porque usted es medio carismático, esta es la palabra, hermano. Y nosotros decimos sola escritura. Así que sola escritura aquí también. Unción, predicación, expositiva, unción, lleno del Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, usted será como un lindo autazo sin benzina. Nada más que eso. Lo que el apóstol Pablo evitaba en su predicación categóricamente. Él lo va a decir varias veces aquí. Cuando fui a estar con ustedes no hablé con palabras de sabiduría humana. La idea no es estimular el intelecto de la gente, es tocar, llegar al corazón con la predicación. Cosas que nosotros debemos evitar en nuestra predicación. Y principalmente usted, jovencito, que está conociendo ahora las doctrinas de la gracia. Porque algunos piensan que la doctrina de la gracia, ahora soy intelectual, ahora me van a respetar en la iglesia. Y que yo estoy leyendo las obras de Berkhoff, estoy leyendo la institución de Calvino, yo estoy leyendo a Barfield, a Bavinck, Hodge. Yo me sé los catecismos. La confesión de fe bautista del año 1689 me la sé al revés y al derecho. ¿Ah? Y de repente hay un grupo de estudio bíblico y llega el jovencito lindo y maravilloso diciendo, a ver hermano, ¿qué es lo que es el supra y el infralapsarianismo? Semejanzas y diferencias. Y alguien dice, ¿qué es lo que es eso? Supra e infra. El pobre joven reformado está con una fiebre que lo está conduciendo al ridículo. Lo que se debe evitar en la predicación verdadera, exhibición de conocimiento. Usted no necesita, si no se estará mostrando a sí mismo y no a Cristo. Piérdase, usted piérdase. Y si alguien viene y le dice así, ¡qué sermón! ¡Qué palabra! ¿Ya? ¿Qué? Me dejó la cabeza dada vuelta para el otro lado, pastor. ¿Ya? ¡Qué bendición! Haga lo que hacía Wesley. El diablo ya me dijo eso. O vaya y le hace, después de haber predicado un glorioso sermón y la gente haber dicho, ¡oh, qué sermón! ¡Qué palabra! Vaya a leer la biografía de David Brainerd para ver cómo se va a sentir. Claro, porque si nos comparamos con enanos, somos gigantes. Compárese con gigantes para que usted pueda regular esta cosa terrible y trágica llamada orgullo. Lo que el apóstol Pablo evita cuando dice, no fui con palabras de sabiduría humana. No fui, y él era preparado. A los pies de Gamaliel. Evitar la exhibición de conocimiento propio. Teología. Y esto ha llenado mi corazón. ¡Oh,
caramba, sabe mucho. Y tan jovencito, está haciendo el ridículo. Las doctrinas de la gracia no nos llevan hacia arriba, hacia abajo. No somos nada. Si la gente supiera lo que pensamos, lo que deseamos, nos escupirían en el rostro. Exhibición de conocimiento, fuera. Depender de su propia preparación. ¡Qué terrible y qué peligro! Predico el domingo, entonces me empiezo a preparar el lunes. Llego el miércoles y ya estoy listo. Tengo todo el sermón listo. Descanso en eso. Un peligro. ¿A qué le da usted prioridad? ¿A la preparación del sermón o a la preparación del corazón? ¿Qué prefiere usted tener? ¿Un sermón bien estructurado con un corazón frío? ¿O prefiere usted tener un corazón ardiendo y con un buen sermón? No podemos jamás nosotros depender de nuestra propia preparación, porque a veces Dios nos puede dejar en público en ridículo y no sabe dónde meterse. Y alguien preguntará, oiga, ¿qué le pasó hoy día? Andábamos medio perdidos, así como se le cortaron las ideas, se le cortaron los elásticos. ¿Qué pasó? Confía en mi preparación. Me fui a estudiar el griego. Casi no salgo del hoyo. Hice un hoyo tan profundo que casi no salgo a flote. Y ahora voy a dar una cátedra de griego. Y voy a usar todo en el tiempo aoristo. Y los, tiempo aoristo, caramba. No podemos confiar en nuestra preparación. Debemos vernos libres siempre del orgullo. Del orgullo. Oye, ¿qué te pareció este hermano que predicó cuando yo no pude predicar? No, pastor, fue bien. En comparación con usted, no. Sí, pues. Es bueno que yo a veces no predique para que la gente note la diferencia. Orgullo. Orgullo. Yo y usted necesitamos sentarnos y escuchar. Y escuchar. Y escuchar. Y nada de, a ver, punto 1, punto 2. Escuche la palabra de Dios. Debemos vernos libres del orgullo nefasto que impide que el Espíritu de Dios haga la obra completa. También debemos evitar la intelectualidad escasa y la exagerada. Ahí, ni la escasa, dependo solamente y que Dios me dé un espíritu de revelación. Dios me va a revelar en la hora, ya. Espera que pase eso. O una intelectualidad exagerada. El apóstol Pablo dice, predicaba de una forma sencilla a Cristo. Y el tema siempre peligroso que fue tratado en la predicación, la exposición anterior, el legalismo. Fatal. Solamente temas morales y nada más que eso. Aplicaciones prácticas. Ninguno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados a tener éxito numérico. Yo sé que a veces usted puede pensar así, tanto que me esfuerzo y la gente no responde. Somos tan pocos. Pero Dios a nosotros no nos ha llamado a tener éxito, ¿o sí? Dios a nosotros nos ha llamado a ser fieles a la palabra. El número, Él dirá. Él dirá. ¿Ya? Y no quiera usted desear lo que no le conviene. Me gustaría tener una iglesia de 500 miembros. Usted no sabe lo que es tener una iglesia de 500 miembros. Cada miembro tiene más o menos sus 15, sus 20, sus 30 problemas. Entonces, no estoy diciendo así, sea pastor de una iglesia de 5, ¿ya?
Pero Dios no nos ha llamado a nosotros a ser exitosos, a ser profesionales. Dios nos ha llamado a ser fieles a Él. Eso debe quedar claro en nosotros. Segundo, la predicación con contenido debe ser acompañada de una gloriosa unción del Espíritu Santo de Dios. Y con esto no estoy queriendo decir que debemos ser pentecostales. En ese sentido, ojalá lo fuéramos, de tener un corazón ardiendo en llamas, dirigido por la poderosa iluminación de la verdad. Este es uno de los grandes desafíos para el movimiento reformado de los días de hoy. Que algunos realmente parece que son un verdadero cementerio. Fríos. No, cuando yo era pentecostal, oraba, y ahora soy reformado, ora. ¿Cómo es eso? Ahora que es reformado, ¿no ora más? Debe haber contenido, debe haber una unción gloriosa. Y la función principal de todos nosotros como pastores, hermanos, estoy pensando que aquí casi todos son pastores, pero hay solamente algunos, para que no se crean el cuento, y algunos, ya, pero es bueno estar aquí, es bueno. La función principal de todo ministro del Evangelio es encerrarse en una pieza, orar y estudiar la palabra. Nada más que no esté pensando, voy a crear un ministerio, ¿qué ministerio? Van a hacer crecer a la iglesia. Drama, teatro, tampoco, tengo que buscar. Ore y estudie la palabra y predique fielmente que Dios, el Espíritu Santo, reconoce cuando se predica la verdad y la bendice. La bendice gloriosamente. A Dios solamente la gloria, hoy y siempre. Amén.